Bueno, hermanos, abran sus Biblias. Hoy nos corresponde, estamos en el estudio de Marcos, Marcos capítulo 5, es lo que estamos estudiando ya varios domingos atrás en el libro, en el Evangelio de Marcos, y hoy nos corresponde el versículo 35 al 43. Jesús restaura la vida. Es el título de nuestro o el tema del día de hoy, y ahora estamos en la segunda parte de una sección que consta de dos partes. Hoy estamos ya en esa segunda parte. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos a Jesús sanar a la mujer que llevaba 12 años sangrando. La mujer que llevaba 12 años sangrando. Justo antes de hacer eso, Jesús fue abordado por Jairo, el líder de la sinagoga, cuya pequeña hija de Jairo estaba enferma al punto de morir. Jesús había partido hacia la casa de Jairo cuando la mujer que sangraba lo interrumpió, ¿sí? Jesús estaba a punto, recuerden hermanos que Jesús estaba a punto de ir a atender a la hija de Jairo, ¿sí? Jairo estaba pues preocupado por su hija, pero en ese justo momento Jesús atiende a la mujer que estaba sangrando durante 12 años. Y ahora vamos a retomar el relato de Jairo y de su hija, que también llevaba, como edad tiene 12 años, y hoy vamos a tomar este relato y vamos a estudiarlo entre ustedes y yo. Vamos a darle desarrollo a este tema y espero que estén con sus corazones y sus mentes en la palabra del Señor. Como sabemos, la hija de Jairo, ¿cierto? La hija de Jairo, antes de que Jesús llegue a la casa, muere. La hija de Jairo muere antes de que Jesús llegara, pero Jesús la toma de la mano, ¿sí? Y Jesús le dice, levántate. Y la niña vuelve a la vida. Entonces, en base a esto, estamos haciendo como un pequeño resumen, una pequeña introducción, pero en base a esto hemos titulado el sermón de hoy, Jesús restaura la vida, ¿sí? Y con esto vamos a leer, ya tienen listo Marcos, tienen lista su Biblia en Marcos capítulo 5, versículos 35 al 43. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró, les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Amén, hermanos. Bueno, entonces ya leímos el texto, vamos a darle desarrollo a la exposición de este mismo texto. El gran enemigo de la humanidad, es la muerte, ¿cierto? La muerte, como sabemos, es el resultado del pecado. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, ¿cierto? En Romanos 3:23 dice, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios.
Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Listo? Ahora, no estamos hablando de pecados personales, ¿no? Como si se estuviera diciendo, si tú pudieras evitar pecar, entonces nunca habría muerte. ¿Sí? No es de eso de lo que estamos hablando aquí. Por una parte, no es posible no cometer nunca pecado. ¿Cuántos aquí nunca han pecado? Levanten la mano. ¿Cierto? Todos aquí hemos pecado. ¿Sí? No es posible no cometer nunca un pecado. Hay una condición profunda, y eso es importante entenderlo, hermanos. Hay una condición profunda que el pecado personal nos afecta, y es la condición del pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? ¿Quién me dice? Pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? ¿Quién me dice? El comer de la manzana. Exacto, de Adán y Eva, ¿verdad? Ese fue el pecado original. Cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, el Señor le dijo a Adán, de todo árbol de huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué tiene que hacer? No tocarlo, no comer, ¿verdad? Esa fue la instrucción clara del Señor. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso lo encontramos en Génesis 2, versículos 16 al 17. Y ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? A partir de ese momento, Adán y Eva comieron de ese árbol, se rebelaron, pecaron contra Dios, se separaron espiritualmente, hubo una separación espiritual de Dios y finalmente murieron. ¿Sí? La muerte antes de esto no existía, ¿verdad? Y a partir de ese momento todo ser humano nace caído, nace con una naturaleza caída. Todos nacemos, ¿no? Aún a nuestros hijos, ¿no? Que vemos a nuestros hijos tan bonitos, tan lindos, ¿no? Y les vemos su rostro, le vemos, para nosotros son hermosos, pero aún nuestros hijos nacen con una naturaleza caída. Nacemos espiritualmente separados de Dios. Y es importante que lo tengamos claro, hermanos. Nacemos separados de Dios, tenemos una naturaleza inclinada ¿a qué? A pecado. Tenemos una naturaleza inclinada al pecado todo el tiempo, todo el tiempo. A pesar de ser creyentes, a pesar que hemos nacido de nuevo, seguimos con una naturaleza inclinada al pecado. Tan pronto como podemos elegir pecar, eso es lo que hacemos. Pecamos. Nuestra mente todo el tiempo pensando cosas, maquinando cosas, mentiras, la maldad, el pecado, y todos y cada uno de nosotros eventualmente vamos a morir. Todos aquí vamos a morir, ¿cierto? Llegará el momento. Entonces la muerte, sin embargo, no es el único problema aquí, porque digamos que hoy en día en el mundo se enfocan en la muerte, ¿no? El problema es la muerte, entonces yo cómo evito morir, ¿sí? Entonces hoy en día por eso existe tantas personas buscando salidas y solución a la muerte. Entonces la crema antivejecimiento, ¿no? O la vitamina que permite que tú tengas, ¿no?, una larga vida. O la comida, ¿no? Entonces personas que en su salud, ejercicio, pero todo esto eventualmente las personas lo hacen porque tienen un temor, un cierto miedo a ese día, ¿no? A la muerte. Entonces, después de la muerte sabemos que viene el juicio de Dios, después del juicio de Dios viene la condenación eterna, ¿sí? Y solo hay un remedio para esta aflicción, solo hay un remedio para esta situación, ¿no? De una condenación, que realmente es lo que para el creyente debería, ¿no?, ser nuestro objetivo, y es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. En Adán todos mueren, dice 1 Corintios 15:22, que en Adán todos mueren, ¿no? Y es impresionante ver este pasaje, pero en Cristo todos serán vivificados. Unos en Adán, ¿verdad? Y los que viven, los que mueren en Adán, ¿verdad?
los que nacemos con esa naturaleza, pero en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Y mientras que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es impresionante ver, y es lo que tenemos que rogarle a nuestro Espíritu Santo, que nos haga entender este pasaje y que este pasaje se convierta en nuestro oxígeno, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Es solo en Cristo. Solo en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso dice Romanos 6:23. Queremos pensar en eso y debemos pensar en eso muy seriamente, ¿cierto? Aquí el problema no es la muerte, ¿no? Porque el mundo vive como si la muerte fuera el final, o sea, como si no existiera nada más de ahí de la muerte. Y hacen cualquier cantidad de cosas para evitar llegar a ese momento. Pero queremos pensar en esto seriamente hoy, porque el Hijo de Dios vino para que tengamos vida. O sea, no en vano Jesucristo vino, hermanos. Y muchas veces aún el cristiano o el creyente no vive un cristianismo real porque no conocemos esto, no vivimos esto, no entendemos que el Hijo de Dios vino para que tengamos vida. Aún el creyente debe entender que el Hijo de Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Jesús vino al mundo como hombre y lo hizo con el propósito expreso de ir a la cruz. Ese era el objetivo de él, ir a la cruz por nuestros pecados. Él voluntariamente presentó su vida en nuestro lugar. Él pagó no solo por tus pecados, sino también por los míos. Sino que también Jesús pagó por los pecados de la humanidad. ¿Cierto? El sacrificio que él hizo. Murió la muerte que cada uno de nosotros merece. Allí, con Cristo. ¿Sí? Él descendió a sepulcro. Ustedes y yo sabemos que la Biblia nos muestra que Jesucristo descendió a sepulcro. Igual que nosotros vamos a descender cuando muramos. ¿Sí? Luego al tercer día, ¿qué nos dice la palabra? Jesús salió de aquel sepulcro. Entonces, por eso es que podemos entender que en Cristo tenemos vida. Él resucitó de entre los muertos y esto demostró que Jesús es quien dijo ser. Y hemos estudiado varias veces, hemos hablado aquí con ustedes que las religiones del mundo, sus líderes, en su gran mayoría, en este momento están en una tumba. Son huesos en una tumba. ¿Cierto? Pero el cristianismo es la única religión donde el Señor Jesucristo vive. Su tumba está vacía. Entonces demostró que todo lo que hizo en la cruz fue perfecto y completo. Él dijo, Jesús es quien dijo ser, y nos mostró la realidad de nuestra fe en Él. No solo que nuestros pecados son verdaderamente perdonados, sino que un día nuestros cuerpos también serán resucitados. ¿Cierto? Tú te preguntarás, ¿pero por qué estás hablando tanto de la muerte? Pues porque pues estamos hablando de la muerte de la hija de Jairo, ¿cierto? Acá el tema es la muerte, ¿verdad? También principal. Entonces, como hemos mencionado antes, estamos en una sección del Evangelio de Marcos donde se muestra claramente el poder divino de Jesús. Ese es el Señor el cual tú y yo seguimos, pero no lo entendemos, no lo conocemos, ¿cierto? Ese es el poder divino de Jesús y realmente deberíamos admirar, y no solamente admirar, o sea, Jesús debería hacer todo, ¿no? Nuestra vida. Todo lo que Jesús hace nos muestra no solo que Él es el Señor, sino que también nos muestra la maravillosa verdad del Evangelio, el poder del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Al final dice vida eterna. Vida eterna. Entonces, pasen conmigo al versículo, vamos a iniciar en nuestro primer versículo, que es el 35.
Entonces, con esto en mente que estamos, con esta introducción, vamos a repasar lo que hemos hablado. Entonces, mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? Vemos aquí que el que habla, dice acá que mientras estaba todavía hablando, el que está hablando, ¿quién es? Jesús. Jesús está hablando. La persona a la que Jesús le estaba hablando es a la mujer que estaba sangrando. Aquí estamos en el momento donde Jesús había sanado a la mujer que había sangrado durante 12 años de su vida, ¿no? Y mientras esto sucede, llegan de la casa de Jairo con la noticia, Jairo, tu hija ha muerto. O sea, mientras Jesús estaba como ya terminando de hablar con la mujer que había sanado, cuando le estaba diciendo, vete en paz, si recuerdan, hace 8 días que estudiábamos esto, le decía Shalom, no, vete en paz. Y entendíamos que la mayor necesidad del ser humano no es la sanidad física, sino la sanidad espiritual de nuestra alma, de nuestro corazón. Y mientras esto sucedía, llegan de la casa de Jairo con la noticia, tu hija ha muerto. Imaginémonos esta escena, ¿no? Mientras estaba hablando, entonces vinieron, como que lo interrumpieron y también dicen, no molestes, le dicen, tu hija ha muerto y acá está la pregunta, ¿no? ¿Para qué molestas aún al maestro? Y primero que todo, pues nos podemos imaginar cómo se sintió Jairo en ese momento. Él vino a Jesús esperando que su hija viviera, él llegó solo pensando en su hija, que estaba mal su hija, se acercó a Jesucristo y vino a Jesús esperando que su hija viviera y ahora ya estaba muerta. Parece que esto ocurrió durante el tiempo en que Jesús pasó sanando a la mujer de 12 años con sangrado. Entonces Jairo uno podría pensar, Jairo pues podría estar molesto, ¿no? Porque Jesús se quedó con esta mujer, de pronto perdió tiempo, ¿no? Y por eso su hija murió. Él quizás de pronto pensó, Jesús, si tú, Jesús, hubieras venido enseguida cuando yo te dije de mi hija, no hubiera pasado lo que pasó. Si no hubieras perdido el tiempo con esta otra persona. Jairo solo tenía en su mente ¿a quién? A su hija. Y quizás pensemos en cómo nos sentimos cuando Dios no hace lo que nosotros queremos que Él haga, ¿cierto? No, si Dios hubiera llegado antes, ¿no? Estoy viviendo esta aflicción, estoy viviendo lo que estoy viviendo y como que, como decimos en nuestro país, le echamos el agua sucia a Dios, ¿no? Como que decimos, no, pero es que si Dios hubiera llegado antes, o sea, si Dios hubiera estado conmigo, me hubiera atendido, yo le supliqué, yo oré a Él. Y muchas veces caemos en esto y cuando Dios tardó más de lo que nosotros nos hubiera gustado, que Él hubiera reaccionado pronto. Y en segundo lugar, queremos observar la actitud de las personas que trajeron la noticia, ¿no? Porque vemos aquí que trajeron esta mala noticia y la mayoría de la gente ve la muerte como el final, lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Ven como la muerte como el momento en donde ya todo se acabó, ¿verdad? Y ponen toda su esperanza en esta vida, en lo que ven, ¿no? Y así vemos que son las personas que no tienen confianza en Cristo, ¿no? Las personas que están afuera ponen su confianza en lo que ven, ¿no? En la vida que está acá, en lo físico, en lo material. ¿Es así o no? Entonces ponen toda su esperanza allí y piensan que la muerte es el final del camino. Y cuando la niña estaba viva pensaban que había esperanza, ¿no? Pero ahora no creen que haya nada que Jesús pueda hacer, ya la niña murió. Y vienen con esta mala noticia, podemos imaginarnos un poco la reacción de Jairo. ¿Cómo se sentiría Jairo? Este oficial de la sinagoga, ¿verdad? Y ahora bien, algunos preguntarán, ¿por qué le pasó esto a Jairo?
¿Acaso luego él no es el líder de la sinagoga? Si alguien vive una vida justa, debería ser Jairo, ¿sí? Porque él era un líder de la sinagoga. Recordemos que una sinagoga es, como decir, la iglesia hoy en día, ¿no? El templo de la iglesia hoy en día. Las sinagogas eran los templos en esos tiempos, la iglesia en ese tiempo. Y esto es solo una prueba de que este tipo de cosas les pasan a las personas justas también. ¿Sí? Debemos entender que incluso quienes sirven al Señor, los que le sirven al Señor pueden experimentar cosas como estas. Porque pues hoy en día se predica un evangelio donde no hay dolor, ¿no? Donde no hay aflicción, un evangelio donde totalmente corrompido y un evangelio totalmente torcido donde se promete felicidad todo el tiempo. Pero resulta que debemos entender que incluso quienes sirven al Señor pueden experimentar dificultades. Versículo 36, pasemos al versículo 36, vayan conmigo al 36. Aquí vemos claramente, dice, pero Jesús oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Sí? Entonces aquí Jesús dirige una palabra de esperanza y de aliento a Jairo. Muchas veces también necesitamos una palabra de esperanza y aliento. ¿Cuántos han necesitado aquí una palabra de esperanza y aliento en algún momento? ¿Cierto? Todos aquí podemos en algún momento haber, o esperamos en este momento, quizás en este momento hayan personas acá o las personas que nos escuchan, esperar una palabra de esperanza y aliento. Y muchas veces también necesitamos esa palabra. Y quizás podemos recordar algunas veces en las que nosotros pudimos recibir alguna mala noticia, noticias fuertes, ¿no? Cuando estabas en una situación muy triste, muy oscura. Quizás también perdiste a un ser querido. Los que hemos pasado por esa situación de perder un ser querido, momentos difíciles, de mucha tristeza, pero Jesús le dice, solo cree o mantén la fe, ¿no? Podría decirse, mantén la fe, solo cree. Y creer en Cristo es como nos salvamos, hermanos. Creer en Cristo es nuestro fundamento y esa creencia es la que nos impulsa y disipa todo miedo. Esa creencia, esa fe solamente puesta en Cristo es lo que puede borrar el miedo, alejar el miedo de nosotros. Y este era justo el aliento que Jairo necesitaba, su fe en Cristo. Y por eso Jesucristo le dice, no temas, cree, ¿no? Aquí hay como un versus, ¿no? Temor versus fe. Entonces la fe disipó totalmente el temor. Y Jesucristo es claro con Jairo. Pasemos al 37, pasen conmigo al versículo 37. Jesús continúa hacia la casa y se nos dice, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan. Y es interesante, ¿no? Ver que Jesucristo solamente escogió a estos hombres, Jacobo y Juan, son los dos hermanos, los hijos de Zebedeo, y recordemos que estos están entre los primeros discípulos que Jesús llamó, ¿sí? Jacobo y Juan. Y a menudo vemos a Jesús incluyendo a estos tres hombres en ciertos momentos especiales, por lo que no es inusual, o sea, nada es casualidad, ¿no? de Cristo, todo lo que, cómo actúa, como lo que habla, las decisiones que toma. Y solo Pedro, Jacobo y Juan, recordemos que fueron llevados al monte de la transfiguración, estos tres hombres. Solo Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados al huerto del Getsemaní. Solo Pedro, Jacobo y Juan fueron con Jesús y estaban aquí con Jesús. Y fue los que Jesús dijo, vengan conmigo, estén conmigo, ¿no? Y otra razón para traer solo un número pequeño, digamos que eso es otra razón para traer solo un número pequeño de discípulos, es porque esto es algo muy personal, ¿no? Para la madre de la niña y del padre de la niña.
O sea, no se necesitan que una multitud de 12 hombres, o sea, los demás discípulos estén ahí con él en la casa donde está la niña muerta. Así que Jesús sabiamente también está mostrando una cantidad apropiada de discreción, ¿no? Cristo entiende el dolor del padre y de la madre de esta niña y solamente llama a estos 3 hombres, ¿no? Vemos en el versículo 38, pasen al versículo 38 conmigo, vayan conmigo, dice acá que fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto, ¿no? Imagínense en la escena el alboroto por la muerte de esta niña y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Que había allí alboroto, llanto y lamento. Habían 3 cosas ahí, ¿verdad? Jesús cuando llega ve esa escena. Llorar y lamentarse es una reacción normal ante la muerte, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo les he comentado pues la situación que viví con mi madre cuando ella falleció por un cáncer. Yo recuerdo que cuando estaba el pastor haciendo una predicación en el funeral de mi mamá, yo estaba llorando, pero algo que me llamó la atención es lo que él dijo. Él, ante todas las personas, él dijo, Marco, y yo estaba pues concentrado en mi dolor, como llorando, y dijo, Marco, ustedes ven a Marco que él está llorando, pero él no está llorando por lo que su mamá, él está llorando porque extraña a su mamá, más no porque dónde está su mamá, en el lugar donde está su mamá, porque Marco sabe que su mamá está con Cristo. Él llora porque la extraña, ¿no? Y para mí fue impactante, ¿no? Para mí fue impactante porque yo entendía que es una reacción normal ante la muerte y pensamos en los funerales en situaciones de estas o cuando hemos asistido a funerales de amigos o no sé, familiares o momentos en los que hemos perdido a alguien y sabemos que es muy triste perder a alguien que uno ama. Incluso cuando la persona que ha muerto pues es cristiana, todavía es más triste, ¿sí? Sabemos que han vuelto a casa para estar con el Señor, pero ya no están aquí y los extrañamos y en ese momento mi dolor era porque pues no estaba mi mamá conmigo, ¿sí? Y el pastor ahí en ese momento predicaba y decía, Marco no llora porque su mamá no, esté mal, ¿no? O no esté con el Señor, él pues llora porque la extraña. Y estas personas cuando vivimos situaciones así están ausentes de nuestras vidas y los notamos y nos duele, ¿cierto? Y la muerte rompe nuestra comunión con ellos. O sea, como que hay una separación ahí, de ese vínculo fuerte que hay. La muerte rompe una comunión con ellos y sentimos esa pérdida en nuestra alma. El pastor mencionaba esta mañana que cuando su madre perdió a su marido, ella solo solía decir, o que todos se acercaban a la mamá del pastor y todos le decían, lo siento por tu pérdida, lo superarás con el tiempo, ¿no? Y uno a veces escucha eso, ¿no? Que las personas, y uno a veces no sabe qué decirle a la persona que está con ese dolor. Y el pastor mencionaba que a la mamá pues llegaban con esos comentarios, le decían, lo siento mucho, te acompaño en tu dolor, tú lo vas a superar con el tiempo. Y ella decía, ojalá dejaran de decir eso. Y luego añadió, no lo superas, simplemente aprendes a vivir con ello, ¿no? Y es así, uno aprende a convivir con ello porque nunca uno va a superar una pérdida de un ser que uno ama. Y ahora bien, aunque los cristianos todavía sentimos la pérdida, no lloramos como quienes no tienen esperanza. Y eso era lo que se refería el pastor cuando me mencionaba a mí en el funeral de mi mamá, ¿sí? Y recordaba este pasaje, 1 Tesalonicenses 4:13, nosotros no lloramos, el creyente o el cristiano no llora como quien no tiene esperanza, ¿sí? Y esto es porque sabemos que nos reuniremos con los creyentes que han muerto. O morirás y te reunirás con ellos en el cielo, o bien regresarán con Cristo y nos reuniremos con ellos entonces.
Los incrédulos, sin embargo, no tienen esperanza. Los que están afuera, sin Cristo, no tienen esperanza. Amén. Entonces es una cosa terrible cuando alguien muere en sus pecados, van a la condenación y se pierden por la eternidad. Es que estamos hablando de un término eterno, ¿no? Que es bastante pesado, que muchas veces nuestra mente no comprende la eternidad, porque solamente vemos lo material, ¿no? Pero para ellos la muerte es una verdadera tragedia. Para los que no tienen esperanza y fe en Cristo Jesús. La niña, acá vemos, hermanos, que la niña no estaba simplemente en coma, ¿no? No solo la creían muerta o no, ella en realidad estaba muerta. Ella en realidad estaba muerta. Y un paralelo que también debemos hacer aquí es la muerte de nuestro Salvador también fue real. Ustedes recuerdan Jesús realmente cuando Jesús realmente murió en la cruz, su muerte se verificó cuando su costado fue traspasado. ¿Sí recuerdan cuando un soldado romano fue a verificar que Cristo estuviera muerto y con una lanza traspasó su costado? Y Jesús estaba muerto cuando fue puesto en el sepulcro, ¿sí? Al tercer día Jesús no se despertó de un coma, sino que realmente Él se despertó de entre los muertos. Él descendió al sepulcro. Entonces podemos ver acá enseguida en el versículo 39, vayan conmigo hermanos al 39, dice que entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Entonces aquí hay que entender que está bien llorar, ¿no? Cuando estamos tristes, ¿sí? Jesús no está diciendo no lloren. Él solo está diciendo que esta situación no es lo que ustedes piensan que es. Aquí la palabra Él, ¿sí? A lo largo de todo este pasaje es Jesús, Él. Y dormir se usa a menudo en la Biblia originalmente significa muerto. En el original, cuando vemos aquí dormido, en el original es muerta, ¿no? La persona está muerta. Pero aquí Jesús hace un juego de palabras para indicar que esta muerte no es permanente, por lo que no es motivo de duelo. O sea, aquí Jesús lo que quería decir es que no es un motivo de duelo porque no está muerta, ¿sí? Y entonces pasamos aquí al versículo 40, dice que aquí se burlaban de él, pero él echando fuera a todos, tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Cuántas veces? Voy a hacer una pregunta que yo sé que aquí no van a responder, o no responderemos, ¿verdad? Quizás porque nos da pena o... ¿Cuántas veces nos hemos burlado de Jesús? Y es una pregunta, ¿no? Extraña, ¿verdad? Y tú quizás puedas decir, no, yo nunca, ¿sí? Nunca me he burlado de Jesús. Acá dice que, y se burlaban de él. Ese él ya sabemos que es Jesús, ¿cierto? Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Y quizás no nos burlamos en palabras, pero lo hacemos en acciones, en actitudes del corazón hacia el señorío de Cristo, hacia el señorío que Jesús desea tener en nuestras vidas, porque Él no nos va a compartir, ¿verdad? Pero nosotros no se lo permitimos. Quizás eso podemos pensar que de pronto es una clase de burla, ¿cierto que sí? Algo que queremos notar aquí es que se burlaban debido a su incredulidad. Y muchas veces nuestra falta de fe nos lleva a burlarnos de nuestro Señor, porque hacemos finalmente lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, ¿verdad? Nuestras decisiones están por encima del señorío de Cristo. Entonces, queremos ver que Jesús los sacó fuera a los incrédulos, a los que se burlaban, y queremos entender que eso es también lo que le sucede hoy a cualquiera que no cree en Cristo. Solo hay una línea divisoria entre las personas y es la fe en Cristo. Hay una separación, ¿verdad? Pero hay una diferencia y son los que creen en Cristo. Los que creen en Cristo están adentro, ¿no? Y están incluidos en la familia, los que creen en Cristo. Y ellos son los que están con Él.
los que están con Él, los que creen, ¿no? Todos los demás están afuera mirando hacia adentro, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le pasó a la hija de Jairo, ¿no? De pronto el chisme, la curiosidad, pero aquellos que se burlan y no creen están afuera, observando hacia adentro lo que está pasando. Pero aquellos que creen tienen la oportunidad de estar con el Señor. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y sabemos que hoy en día la gente ridiculiza a Cristo, se burlan del Evangelio, se ríen del Evangelio. No sé si a ti te ha pasado cuando tú predicas el Evangelio a otras personas, a tus amigos, a tus familiares, incluso se burlan de tu fe, te tratan de loco. ¿A quién les ha pasado acá? A todos, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Y se burlan del Evangelio. ¿Se burlan de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Podemos ser propensos a enojarnos con ellos? Con las personas que reaccionan así. Pero realmente deberíamos tener compasión por esas personas. Y es algo que nos cuesta, ¿verdad? Esa misericordia que Jesucristo mostró, y esa compasión que lo llevó hasta la cruz, y aún en la cruz pidió perdón por ellos, ¿no? Y quizás tengamos tendencia a mantener la boca cerrada para evitar que se burlen de nosotros, pero realmente necesitamos seguir compartiendo las buenas noticias y seguir viviendo para Cristo, solo para Cristo. ¿Por qué? Porque están fuera de la familia de Dios y un día también serán dejados fuera mientras nosotros somos llevados al cielo. Y debemos pedirle al Espíritu Santo compasión, ¿verdad? Y ese no será un día para reír, será un día para llorar, el día que el Señor llegue, el día que el Señor nos llame. Versículo 41, dice acá, pueden ver en las pantallas, hermanos, que tomando a la niña por la mano le dijo Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate, ¿cierto? Jesús le habla a la niña en arameo, que es su lengua materna, ¿sí? Su lengua materna, y el hecho de que esto se traduzca para nosotros es esto nos indica en el Evangelio de Marcos que él está escribiendo para los gentiles, ¿cierto? Los gentiles, es decir, nosotros, no hablamos ni hebreo ni arameo, y esto no tendría sentido para nosotros si no fuera traducido a nuestra lengua materna, ¿verdad? Por esa razón se traduce, ¿no? Para que podamos también entender qué está diciendo aquí Jesús. Dice Talita cum, que traducido significa, y está explícito, dice ahí, niña, a ti te digo, levántate. Eso significa Talita cum. La razón por la que tenemos Biblias en inglés, en español y cientos de otros idiomas, ¿cierto? Ahora que hablábamos con Tanner, perdón, Tanner. Ahora que hablábamos con él sobre los idiomas, sobre lo difícil que es, ¿no? de tener dos idiomas, ¿no? En la cabeza, mi esposa, que la he visto también, cómo estudió tanto tiempo, tantos sacrificios para obtener un segundo idioma. Pero aquí podemos ver que la razón por la que tenemos Biblias en inglés, en español y cientos de otros idiomas es para que cada uno pueda escuchar en su propia lengua materna, la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué les dice Jesús? Bueno, él dice niña, o también es el significado como de corderita, ¿no? En el original corderita, levántate, niña, levántate, ¿sí? Corderita puede ser un término diminutivo para un niño, y lo que Jesús le dijo es algo muy dulce, ¿no? Se refirió a la niña con ternura, levántate, corderita, niña, levántate. Entonces Jesús resucitó a 3 personas de entre los muertos durante su ministerio terrenal. Nosotros podemos recordar que Jesucristo, él levantó a esta pequeña niña. Podemos recordar también que Jesús levantó a un hombre en plena edad, ¿no? Como joven, el hijo de la viuda de Naín. Eso lo encontramos en Lucas 7. Y también levantó a Lázaro. Si recuerdan, cuando levantó a Lázaro, que era un hombre ya maduro, posiblemente un anciano, eso lo encontramos en Juan capítulo 11, ¿sí?
Así que vemos que Jesús resucitó a personas de todas las edades y creo que la resurrección de esta niña representa a los pequeños, esos pequeños que mueren, ¿no? Los niños cuando mueren, ¿verdad? Por situaciones pues penosas y trágicas. Y nunca se nos dice específicamente qué hace el Señor en cada una de estas situaciones, cuando un niño muere, cuando un pequeño muere, ¿no? Pero sabemos que el Señor, y debemos confiar en esto, es que el Señor siempre toma la decisión correcta. Y yo pienso que son misterios que solamente le corresponden a Dios, ¿verdad? Son decisiones que solamente Él toma. Y el pecado original es lo que nos lleva a todos a la tumba. Y eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? El pecado original es lo que nos lleva a la tumba. Pero son nuestros pecados reales a diario los que nos condenan. Lo que nos condenan. Hay una diferencia allí. Y el Señor juzga a las personas según la cantidad de luz que tengan. ¿Sí? De conocimiento que tengan. No solamente conocimiento, sino que ese conocimiento también transforme su vida y se produzca un fruto y demás. ¿Sí? Jesús le dice a esta niña con mucho cariño, levántate, y quizás en esta sala o en las personas que nos escuchan por internet, hay personas que hayan perdido a sus hijos o a sus pequeños. Y es terrible enterrar a un niño pequeño. Yo recuerdo uno de mis hermanos vivió una situación así. Estando embarazada perdieron su hijita. El pastor y Eriquita, como sabemos, ellos también perdieron a su hija, a su hijita, y ellos cuentan que cabía en la palma de su mano cuando ella nació. Y son situaciones dolorosas, ¿cierto? De mucho dolor. Pero es maravilloso entender y poder saber, hermanos, que un día Jesús volverá a pronunciar estas palabras: corderita, levántate. ¿No? A estos niños, a estos pequeñitos, a estos corderitos que Jesús decidió, ¿no?, llevárselos. Es hermoso y maravilloso saber que llegará un día en que vamos a volver a escuchar y pronunciar estas palabras. Les hablará a estos corderitos, ¿verdad? A estos niños, y su alma vendrá con él desde el cielo. Entonces ese pequeño cuerpo que dejamos se levantará de la tumba y tendremos a nuestros pequeños de vuelta con nosotros. Ese es el poder de Dios. Qué día tan maravilloso y hermoso será este, ¿no les parece? Y qué día tan maravilloso fue para estos padres y será para estos padres. Pasen conmigo al versículo 42. En el versículo 42 vemos, hermanos, que al instante la niña, ¿qué sucedió acá? ¿Qué pasó con la niña? Al instante se levantó y comenzó a caminar, hermanos. Pues tenía 12 años y al momento se quedaron completamente atónitos, ¿no? Debe ser el ambiente, ¿no? Debe ser impresionante ese momento, y algunos podrían notar que la mujer, y aquí podemos notar que la mujer que Jesús acaba de sanar tenía ¿cuántos años sangrando? 12 años sangrando, ¿cierto? ¿Y cuántos años tenía esta niña? 12 años, ¿verdad? También podrían preguntarnos si esto es significativo. 12, ustedes saben que es un número significativo en la Biblia, pero Marcos solo añade ese detalle como una reflexión posterior, ¿verdad? Los demás evangelios como que lo enfatizan un poco más, y 12 años de sufrimiento habrían sido mucho tiempo para la mujer que sufría de hemorragias. 12 años, hermanos, y solo 12 años con su hija parecían poco tiempo para cualquier padre, ¿no? 12 años, muy poco tiempo. Pero el detalle sobre su edad parece estar ahí para explicar su caminar, su caminar. Están atónitos, pero no porque una bebé de repente empezara a caminar. Están atónitos porque esta niña estaba muerta y ahora está viva. Ellos están atónitos, y esto le sucedió a ella físicamente, pero podemos pensar espiritualmente en lo que nos sucede a nosotros en el momento que creemos en Cristo. En el momento de la fe salvadora, hermanos. ¿Qué dice Efesios 2:1? Nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5 dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esta misma escena que estamos viendo con la niña es lo mismo
es lo mismo que sucede con nosotros, hermanos, en nuestra fe salvadora. Nosotros estábamos muertos, no en coma, ¿cierto? No dormidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La obra que Dios hace en nuestros corazones, la obra que Dios en el corazón de una persona perdida hace es un verdadero milagro. Es un milagro sacado de, o sea, que nuestra mente aún no lo puede comprender. Y es el mayor milagro que podemos experimentar. Un momento no creemos, hay un momento donde no creemos, donde nuestro corazón se endurece como piedra, nos burlamos, hubo momentos donde nos burlamos del Evangelio. Yo recuerdo a la persona que me compartió a mí por primera vez del Evangelio, yo me burlé, yo les dije que estaban locos, que me perdone mi abuelita, fue mi abuelita la que me invitó, y yo le dije, no, yo le dije a mi hermano, le dije, no, esos ya están locos, y mi hermano fue y le comentó a mi abuelita, y mi abuelita después se acercó y me dijo, Marco, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Que estamos locos? Y yo me puse rojo, yo no sabía qué responderle, pero hubo un momento en que nuestro corazón era duro, como una roca, y en un momento determinado creemos en Cristo. Y en un momento determinado también reconocemos que somos pecadores caídos. Y es un proceso, hermanos, que yo creo que cada uno de ustedes, allí donde están como devolviendo la película de su vida y el Espíritu Santo les está mostrando. Y al momento siguiente Dios te regenera. Entonces tú ya no amas lo que antes amabas. Tú amas ahora a tu Señor y quieres seguirlo. Eso no significa que nunca tropecemos, ¿verdad? Pero ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay dos cosas para destacar acá. El hecho de que la niña se encuentra caminando evidencia el inmediato restablecimiento de su vida y de su salud. Y cuando caminamos en Cristo, eso también da evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestras vidas cambiaron cuando conocimos a Cristo. ¿Cuántos aquí sus vidas han cambiado cuando conocieron a Cristo? ¿Cierto que sí? Nuestras vidas ya no son las mismas, porque Dios está haciendo nuevos corazones en nosotros. Nos está haciendo a la imagen de su Hijo. Versículo 43, pasen conmigo. Entonces dice, entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Entonces nosotros, ¿te imaginas uno presenciar esto y que te digan, no le digas a nadie sobre esto? Lo que tú has visto, lo que has presenciado, no se lo digas a nadie. Sin embargo, muy a menudo Jesús vemos que dio órdenes de que sus milagros no se hicieran en público, o sea, que no lo contaran a la persona que le hacía milagro. Ve en paz, ¿no? Pero no se lo digas a nadie, porque no era el momento para que esta información se diera a conocer. Y los gobernantes judíos están contra él, están planeando matar a Jesús, y Jesús estaba planeando estaba ejecutando su plan, ¿no? Pero solo en la cruz, en la Pascua, ese era el objetivo de Jesús, no antes, era el momento que Jesús tenía. Y Jesús mantuvo ciertos aspectos de su identidad y ministerio velados, ¿no? Y podríamos decir, hasta que llegó el momento de ir a la cruz. Entonces, no se lo cuentes a nadie porque no es el momento, no ha llegado mi tiempo. Por eso Jesús decía, no se lo cuentes a nadie. Primera de Corintios 2:8 responde a esta pregunta. ¿Por qué Jesús hacía eso? Entonces, Primera de Corintios dice, si hubieran entendido quién era Él, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y era necesario para nuestro pecado, para nuestra condición, que Jesucristo fuera crucificado. Pero si ellos hubieran entendido a quién tenían al frente, pues nunca lo habrían crucificado. Luego Jesús dice, denle de comer a la niña, y esto es como práctico, ¿no? Digamos que ella había estado muy enferma y es posible que no haya comido durante días antes de morir y en ese caso necesitaba comer.
Jesús le dice, aquí vemos a un Jesús, ¿no? O sea, como en todo, ¿no? Lo que estaba sucediendo, pensando en todo. Y también podemos pensar espiritualmente en esto. No solo de pan vive el hombre, vemos en las Escrituras, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos que los creyentes necesitan, nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios. Necesitamos el alimento y alguien tiene que alimentarlos hasta que puedan alimentarse a sí mismos. Una vez el pastor mencionaba esta mañana que él escuchó a un pastor decir, ¿estás cansado de ministrar? O sea, un pastor diciendo, ¿estás cansado de ministrar? Y él decía, acostúmbrate porque la gente tiene que alimentarse de ti hasta que aprenda a alimentarse de Cristo por sí mismo. O sea, ¿usted está cansado, hermano, de servirle a los demás, de predicar el evangelio? Acostúmbrese, ¿cierto? Acostúmbrese porque todo el tiempo tenemos que predicar, todo el tiempo tenemos que alimentar hasta que la persona se alimente de Cristo por sí misma. Y es un trabajo agotador, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús ha llamado. Ese es el llamado de Jesús. Pero además de esto queremos recordar que Jesús también comió después de su resurrección. Recordemos que cuando Jesucristo resucitó, Él comió pan y pescado, ¿sí? Y esto demostró que su resurrección fue real, no era ningún fantasma, ¿verdad? No era un espíritu. Jesús resucitó realmente. En realidad, Él había sido resucitado en el mismo cuerpo en el que vivió y murió. No podemos enfatizarlo lo suficiente que los milagros de sanación de Jesús nos dan de una demostración visual del Evangelio. Nos señalan todas las realidades futuras que nosotros mismos experimentaremos en Cristo Jesús. Entonces, es la creencia en Cristo la que nos lleva a esas realidades. Es la fe puesta en Cristo, hermanos. Y desafortunadamente la incredulidad nos excluye de la realidad de estar en Cristo, vivo en Cristo. Entonces, si hay una lección sencilla para que salgamos hoy de este lugar. ¿Cuál es la lección que tú debes llevarte en tu cabeza y en tu corazón? Pues no queremos cometer el mismo error de aquellos quienes se rieron de Jesús y lo rechazaron. En cambio de esto debemos anhelar ser quienes siguen a Cristo en fe. O sea, los que van adentro con Él, no los que se quedan afuera observando hacia adentro. Amén. Esa es la reflexión para el día de hoy, la lección para el día de hoy. Así que para concluir, hermanos, esta tarde, este día, hay 4 puntos para considerar, para que ustedes reflexionen durante la semana. El primero, el Señor conoce nuestra necesidad. No hay nada más importante en esta vida que una relación, hermanos, salvadora con Cristo. Una relación salvadora con Jesucristo. La muerte es la triste, trágica realidad que corrige nuestra perspectiva sobre esta vida, ¿no? Es allí en el funeral donde tú meditas realmente sobre la vida, ¿cierto? No es en las fiestas, ni siquiera en un matrimonio, ¿cierto que no? Es en un funeral, ¿no? Y la muerte es la triste, trágica, vuelvo y lo repito, la muerte es la triste, trágica realidad que corrige nuestra perspectiva sobre esta vida. Pero muchas personas ignoran la simple realidad de que todos morimos. Y vivimos nuestra vida como si nunca llegara ese momento. Pero nuestra mayor necesidad, hermanos, es el perdón de nuestros pecados. Esa es nuestra mayor necesidad. Es la sanación de nuestra alma. Y solo Cristo puede hacerlo. Segundo, ¿cuál es el segundo punto que ven en pantallas? Jesús viene a nosotros, ¿sí? Bajó del cielo, Él lo demostró, bajó del cielo, estuvo entre nosotros, estuvo en la tierra, fue a la casa de Jairo y a su hija, y estando aquí hoy Jesús también está viniendo a ti. Él está viniendo a ti, está viniendo a cada uno de nosotros. Tercer punto, el Señor nos ama de verdad. A veces todavía nos sorprende, ¿no? Pensar en lo mal que nos comportamos muchas veces, que nos rebelamos, y a veces podemos ser personas realmente pues miserables, ¿no? Porque el Señor nos ve, debemos entender que el Señor nos ve como sus corderitos y sabe lo que seremos algún día. Y finalmente, cuarto punto,
el llamado de Jesús es: levántate, tú que duermes, levántate. Ese es el llamado para el Señor, para cada uno de nosotros del Señor. El llamado de Jesús es pasar de la muerte a la vida. El llamado del Señor es que mucha gente pasa por esta vida dormido ante la realidad más grande. Y hacemos planes, nosotros somos expertos haciendo planes, ¿no? Y creemos que esos planes se van a ejecutar al 100%. ¿No les ha pasado? Que uno es experto haciendo planes, imaginando cosas, y yo voy a hacer esto, y voy a construir esto, y haré esto, y alcanzaré esto. Hacemos planes como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Y pensamos: algún día me volveré a Cristo, algún día buscaré la piedad, ¿sí? Cuando sea mayor y me haya divertido un poco, ¿no?, y esté mejor, estable, entonces estaré bien con el Señor y lo buscaré. Y muchas veces pensamos así, pero nos estamos engañando, hermanos. Nos engañamos. La muerte puede llegar. Ustedes saben que la muerte no distingue edades, razas, nada. La muerte puede llegar a ancianos como a jóvenes. La muerte puede llegar cuando uno menos se la espera. Y no es un mensaje para sembrar el miedo. Claro que no, hay esperanza en Cristo Jesús. La fe puesta en Él, y puede llegar, la fe puesta en Cristo Jesús. La única persona lista es la que confía en Cristo Jesús, es la que deposita su fe en Jesús. Si tú no lo has hecho hoy, hoy te invitamos, hoy te animamos a que te vuelvas a Jesús y que asegures tu futuro eterno. ¿Tu futuro qué, hermano? Eterno. Pongámonos en pie para terminar, vamos a cantarle al Señor.